Bienvenidos a otro episodio de Ecos Mentales, episodio 33. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ya llegamos a diciembre, Alba. Ya estamos en diciembre. Así es. Y ya iniciamos el ciclo de Ecos de diciembre, Sí, con el así pasado. es, exacto, precisamente esa era la idea, ¿verdad? Claro, y vamos a continuar hoy con uno también que tiene que ver con diciembre, Tomás. Sí, con esta época, que es de perdón, de reconciliación, de paz, bueno. Sí. Es todo lo que es como, ¿sabes? Las creencias digamos un poco la cultura también que hemos ido desarrollando en base a esta época del año. Yo lo veo como las obligaciones del mes de diciembre. Hay unas que no me gustan, de verdad. Y entonces nuestro eco mental de hoy es... Época de perdonar. Época de perdonar. Así es, ese es el eco mental de este episodio. Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten, lo que resuena en tu mente, lo que nos hace ruido, lo que no nos atrevemos a hablar. voces que se escuchan, que resuenan Acompáñanos en esta tertulia psicológica entre Tomás Montes y Álvaro. Época de perdonar, Tomás. Es obligado también que hay que perdonar en diciembre. ¿Cómo es la cosa? En vez de perdonar todo el año. Sí, la gente usa frase como que ya deja ese rencor, Sí, pero ese ciclo, sí, estamos en ya lo diciembre, vi. vas a seguir con eso el año que viene. Sí. Y no. Además que es una época bonita de reconciliación, de amor. Pero bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es un proceso o el resultado de un proceso donde existe un cambio en cuanto a las emociones y las actitudes con respecto a alguien que te ofendió. ¿En cuál es el cambio en las emociones o las actitudes? El cambio en las emociones es que ya dejas de sentir emociones de sensación negativa, rencor, tristeza, odio hacia la otra persona, ¿no? Y en las actitudes es que empiezas a permitir esa cercanía, ya no hay tanto alejamiento, si fue algo que se puede ser tolerable, exacto, perdonable, porque ese es otro punto interesante cuando se habla del perdón, porque resulta que este tema suele ser delicado porque las personas dicen, bueno, pero es que hay cosas que son imperdonables o hay cosas que no se pueden perdonar. Claro, pero entonces desde allí podemos entender, y según eso que me estás diciendo, que el perdón al final no es un beneficio externo y para la otra persona. Uh-huh. El beneficio del perdón es para ti mismo, es algo interno, es para quien lo concede, en realidad. Sí, es que el perdón es un proceso que es independiente, ¿me entiendes? En la medida que podamos ser conscientes de eso, entonces, bueno, el hacernos conscientes de que yo perdono porque realmente me propicia un beneficio a mí, entonces, bueno, va a ser mucho más fácil entender que al final no es para el otro, que bueno, puede beneficiarse, sí, pero que al final es para uno. Claro. Y que bueno, alrededor de esto, bueno, hay un montón de beneficios que parten principalmente desde el aspecto físico y el aspecto mental, porque fíjate cómo muchas veces y en los estudios que se van realizando, cómo estas cargas el tema de cargarnos de emociones que de alguna manera nos pueden estar pesando, pues incluso llevan a somatizar, ¿me entiendes? Claro, y es que por ejemplo el rencor que se guarda hace mucho daño en el cuerpo. Entonces, claro, en la medida en la que yo perdono, esos beneficios se traducen también en mi salud, ¿no? Y porque empiezo a dejar de sentir esas emociones de sensación negativa, como lo decía al principio. También como que me empodero más en mi propia seguridad, uh-huh, una vez que puedo permitirme perdonar, porque sepamos que perdonar no es olvidar, ¿no? Entonces, no, es precisamente eso, es simplemente poder tener la apertura, ¿me entiendes? Claro. Y que al final es algo con lo que nosotros podamos vivir y lidiar, ¿me entiendes? Uh-huh. Una cosa es que, bueno, sabes, perdoné, porque la gente toma mucho esa frase, perdono pero no olvido. Exacto. Por ejemplo,
pero va a depender de qué actitud tienes tú respecto a eso. Es realmente perdón, eso, el quizás quedarte con ese rencor, porque al final sí, fíjate, si lo digo con ese tono es porque probablemente hay una herida que no ha sido realmente sanada. No, la idea es que cuando tú perdones, ese recuerdo no te produzca no te haga revivir ese dolor y esa rabia que sentiste al principio. Pero entonces, ¿qué otros beneficios me da el perdonar? Bueno, desde las relaciones, el aspecto de la reconciliación. Claro. Abre como una ventana a, ok, por ejemplo, la posibilidad de reconciliarse. Exacto, a veces sucede que hay cosas entre, por ejemplo, amistades, que de momento, bueno, sentí que me ofendió, que bueno, en este momento no tengo la disposición, pero bueno, una vez que tengo esa disposición de perdonar, también se vuelve a abrir una nueva ventana, quieras llamarlo como lo quieras llamar, quizás desde una madurez diferente o quizás desde alternativas diferentes de llevar la amistad, porque puede que al principio no tengas la misma confianza que antes, pero te da esa apertura, mientras que no lo haces, estás ahí como en tensión. Y es que pasar por este tipo de cosas y poder perdonar también te ayuda a saber poner límites en las relaciones y también te ayuda en una mejor capacidad de resolución de conflictos en ellas. Así es, también influye positivamente en el esquema afectivo. Precisamente tenemos, digamos, esa forma de poder vivir el día a día de una mejor manera, sin tener un peso menos encima, que yo creo que cuando quizás estamos en situaciones tensas en las que, bueno, sabemos de que no me siento quizás preparado para dar el paso o el perdón al otro, pues eso me angustia. Yo creo que uno vive con esa tensión de que si me lo encuentro o me lo encuentro, ¿qué va a pasar? Sí. Entonces vives angustiado. Entonces eso, bueno, de alguna manera te permite ya vivir menos ansioso, estar más tranquilo, porque bueno, como mencionamos, al final el beneficio no es para el otro, es para uno mismo. Claro. ¿Qué cosas pudiéramos hacer para que se vuelva un poco más fácil perdonar? Bueno, primero entender que el perdón lleva tiempo, Alba. Sí. Creo que es lo principal, entender que no podemos perdonar de la noche a la mañana, ni nadie nos puede presionar, por lo que tú hablabas de que parece que entonces llega diciembre y es una época de obligaciones. Cuando, bueno, si tú no te sientes en este momento disponible para perdonar, pues tómate tu tiempo. Y en esa medida, Tomás, esa necesidad aparente de perdonar, ese tener que perdonar se vuelve tan dañino como incluso la necesidad de venganza. Sí, es como una obsesión. Claro, exacto, te quedas como obsesionado, te quedas pegado allí y al final es igual o peor que, como tú dices, que la venganza. Requiere tiempo y además yo le agregaría que cada caso es distinto, ¿no? Así es. A veces también nos obligan a que tienes que perdonar, pero hay cosas que son duras de perdonar. Así es. Muy, muy duras. Y yo creo que también es importante mencionar, Alba, que y esto va para quizás aquellas personas que a veces se quedan como o son esos que quieren de alguna manera, sabes, ser los que están en el medio, reconciliar. Oye, respetar el tiempo de la persona. Si la persona no está bien todavía, si la persona no lo consigue, proceso, como lo usted tiene que respetarlo. Sí, como dijimos al principio, es un proceso y cada quien lleva su propio tiempo, su propia forma, su propio duelo con lo que vivió, o sea, no está fácil. Otra cosa interesante o que puede de alguna manera hacer más fácil el proceso del perdón es esta dinámica que creo que funciona en muchos aspectos de nuestra vida, y es esa capacidad de empatizar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, entender que quizás yo también en otras circunstancias pude haber, digamos, realizado esa acción que me hizo daño a mí. Ponerte en el lugar del que ofendió, del agresor. ¿Qué lo pudo haber llevado? ¿Cómo se siente luego de eso? Claro, esto es para casos que no son tan fuertes. Claro, es importante destacarlo y mencionarlo porque así es, ¿no? Hay casos que, bueno, son, como mencioné, difíciles de perdonar o que incluso, pues, las personas no lo perdonan. Y es válido también. Claro.
Y bueno, recalcar una vez más eso de que el beneficio lo estás teniendo tú una vez que perdonas. El beneficio es para ti, esa tranquilidad interna de quitarte, como decías tú ahorita, ese peso de algo que llevo ahí arrastrando porque no he podido sanar en mí, lo vas a lograr, eres tú si perdonas. Entonces, bueno, también es importante mencionar que no se angustien, que esta es una época de muchas tensiones también. Es muy bonita, quizás la época para muchos. Hablábamos en el episodio pasado, cada quien vive esta época de maneras diferentes, claro. Y yo creo que nadie tiene que estar obligado a vivirlo de una manera específica. Pero si a usted lo está angustiando el tema de que, bueno, estamos en un mes de reconciliación, bueno, si usted tiene esa apertura, buenísimo. Pero si usted considera que todavía necesita darse su tiempo para sanar, tómese su tiempo. Así es, y que bueno, también si necesita tomar, si necesita de repente conversarlo, a veces es necesario, y para eso también en ese proceso de tomarse su tiempo puede conversarlo con un guía espiritual, con un psicólogo, cosas que de repente debe trabajar y elaborar mucho mejor. Es necesario también a veces hacerlo. Así es. Bueno, esto es todo por este episodio número 32, Alba. 33. Míralo. Eso lo van a tener un productor. Desde el 33, fíjense. Bueno, este episodio número 33. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartirlo si les gustó, o bueno, compartirlo con alguien que cree que les pueda ayudar o servir. Ok, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @queproblemacuando, Tomás Evelio y @Psicocrearte, que es el centro donde trabajamos. Así es, bueno, hasta un próximo episodio de Ecos Mentales. Chao.